Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a un nuevo nombre que ha surgido en las últimas horas para reforzar la defensa de River, teniendo en cuenta que el muñeco va a evaluar de acá hasta que termine la posibilidad de incorporar el hecho de traer a un zaguero más en este mercado debido a la grave lesión que sufrió Germán Pesela hace poco más de una semana en el duelo ante Independiente. Es cierto que el futbolista en cuestión del que voy a estar hablando ahora, que es Mariano Troilo, defensor central que se desempeña en Belgrano de Córdoba, tiene ofertas del fútbol europeo y por lo pronto el conjunto cordobés tendría intenciones de venderlo al exterior y obviamente no a River, como sucede normalmente con la mayoría de los jugadores que terminan teniendo un rendimiento destacado en el fútbol argentino. En caso de que no se termine dando la transferencia dentro del transcurso de esta semana, desde el lado de River evaluarán la posibilidad. Obviamente el final de la serie ante Libertad de Paraguay por los octavos de la Copa Libertadores será trascendental para saber si River va a ir o no en búsqueda de un refuerzo más. En caso de eliminar al equipo paraguayo y clasificarse a los cuartos de final del torneo, obviamente que habrá más posibilidades de traer un fichaje. En caso de que River lamentablemente quede eliminado, no se traerá a nadie más, porque con el plantel que hoy por hoy tiene el muñeco es suficiente para pelear el torneo y la Copa Argentina. Empecemos. Vamos a comenzar contando un poco quién es este futbolista, porque seguro muchos no lo conozcan, más allá de que si miraron la última fecha FIFA de la selección argentina, seguro este nombre le sonó porque fue uno de los convocados sorpresa por Lionel Scaloni, pero de eso voy a estar hablando un poco más adelante en este video. Mariano Troilo tiene 22 años, nació el 28 de junio del 2003, se desempeña específicamente como defensor central, mide 1,94 m, en lo que más se destaca claramente es en el juego aéreo, tanto en su propia área como en el área rival. Hasta el momento lleva disputado en la primera división de Belgrano de Córdoba un total de 51 partidos con 2 goles. Debutó en el año 2023, fue en la Copa Argentina, partido que finalizaría a favor para los cordobeses 1-0 contra Claypole, y después posteriormente empezó a tener un rendimiento más que importante en el elenco del interior del país. Está claro que es un jugador con características 100% defensivas. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Troilo es un jugador que en lo que respecta a todos los conceptos defensivos es prácticamente perfecto en ese sentido. Es un defensor que sabe rechazar la pelota, un defensor que tiene buen timing, que sabe ir bien de abajo, que sabe ir bien de arriba, que sabe ir hacia los costados cuando hay que relevar a los laterales. ¿Cuál podría ser el inconveniente y el defecto a la hora de jugar en River? Que una cosa es defender en Belgrano, donde prácticamente estás dentro de tu propia área, y otra cosa es defender con la camiseta de River, donde estás prácticamente en la mitad de la cancha. No hemos visto en ningún momento a Troilo tener que defender a 40 metros de su propio arco, lo cual podría ser una complicación. Ya de por sí, si en este 2025, por ejemplo, le ha costado a Germán Pesela, que es un futbolista de calibre mundial, más allá de que en el último tiempo su rendimiento ha sido muy pero muy flojo, no sabemos cómo le afectará eso a un jugador que hoy por hoy solamente ha sabido defender la camiseta de Belgrano, que no es poca cosa jugar 50 partidos en un equipo de primera división, e inclusive durante el año pasado también disputó 7 partidos a nivel internacional. Pero la realidad es que hay que ver cómo se adaptaría a jugar en una defensa adelantada como las que normalmente propone el muñeco a la hora de que River defienda. Después es cierto que hay distintos momentos en cada uno de los partidos, seguramente, y esperemos que esto suceda. River no defenderá a 50 metros de su propio arco cuando tenga que jugar contra algún equipo brasileño o contra algún equipo que verdaderamente lo ataque constantemente en la Liga Argentina. Pero por lo pronto ese podría llegar a ser un defecto o una circunstancia que no sabemos cómo se desenvolvería el jugador, porque Troilo siempre ha defendido cerca de su arco, es decir, no es que jugando en la mitad de la cancha lo haría mal. No sabemos justamente cómo la liga porque nunca lo ha hecho. Aún así, sus condiciones están dadas como para que en River pueda tener las virtudes de defender inclusive mejor de lo que lo han hecho algunos de los zagueros que hoy por hoy forman parte del equipo de Núñez. Después también es verdad que jugar en Belgrano no es lo mismo que en River, no solamente por la manera de defender, sino por el hecho de que en el equipo cordobés seguramente le llega muchísimo más
veces en relación a lo que le llegan a River. Las pocas situaciones en las cuales un defensor tiene que ser sólido y defensivo en el elenco de Núñez, tiene que prácticamente tener el 100% de los duelos ganados, porque en caso de perder podría provocar que no haya ningún otro jugador para resolver alguna situación defensiva. Generalmente los zagueros de River terminan teniendo la última oportunidad de defender, por lo que si se lo sobrepasan generalmente siempre quedan mano a mano con el arquero. Hace aproximadamente una semana, algunos directivos de Belgrano salieron a hablar en relación a lo que podría llegar a ser la venta de Troilo al fútbol europeo. Han mencionado que su representante ha traído un par de ofertas que rondaban entre los 4 y 5 millones de euros, pero que ninguna de esas lo satisfacía lo suficiente como para dejar salir al futbolista. De hecho, han mencionado a la pasada que la idea es que Troilo sea la transferencia al exterior más importante de toda la historia del equipo cordobés. Para eso debería irse aproximadamente por una suma cercana al doble de lo recién mencionado. Y después hay que ver, en definitiva, si River, en caso de ir en búsqueda de Troilo y de querer competir con el equipo del viejo continente que venga a buscar al jugador, está dispuesto a poner ese dinero. Hay que tener en cuenta que River no va a tener a Pesela hasta como mínimo abril del año que viene. Es decir, si los centrales que hoy por hoy forman parte del elenco de Núñez no responden, seguramente Gallardo, en caso de no incorporar un central ahora, lo vaya a pedir en enero. Así que quedará en manos del muñeco el análisis correspondiente y la evaluación que tenga que hacer durante el transcurso de estos días para saber si va o no en definitiva de un zaguero central. Eso no significa que Troilo tenga que ser la única alternativa, pero viendo las opciones que hay en el fútbol argentino en lo que respecta a rendimiento individual, a proyección a futuro y a un jugador que, según el entrenador, reúne ciertas características para ponerse el manto sagrado, Troilo justamente tiene esos requisitos y cumple con muchos de los ítems que pretende el entrenador para ponerse la camiseta del equipo más imponente del fútbol sudamericano. Después, como mencioné antes, jugar en River no es lo mismo que en Belgrano, y jugar en River no es lo mismo que jugar en ningún otro equipo del fútbol de nuestro país, pero para saber cómo rendiría un futbolista al ponerse la camiseta del equipo más grande de Argentina, tiene que obviamente jugar, y eso no lo sabemos hasta que suceda. Por lo pronto, desde el lado del millonario, no tienen inconveniente desde el punto de vista económico, en el sentido de que si Belgrano pide una cifra, difícilmente River no la pueda pagar. Es cierto que después hay que ver hasta qué números estirarían los dirigentes para incorporar un futbolista, teniendo en cuenta que la idea no era traer centrales en este mercado. En un principio, con las repescas de Sebastián Boselli, proveniente de Estudiantes de La Plata, y la de Lautaro Rivero, proveniente de Central Córdoba de Santiago del Estero, estaba totalmente cubierto el puesto, pero Gallardo quería contar con 5 defensores centrales por la triple competencia: la Copa Libertadores, el torneo local y la Copa Argentina. Como ya he mencionado, igual a la pasada en la introducción, la incorporación de un central estaría al 100% ligada de si River elimina a Libertad el próximo jueves y avanza a los cuartos de final de la Copa. Si lamentablemente el equipo de Núñez queda eliminado, no se va a traer a ningún jugador más, porque con los 4 centrales que hoy por hoy tiene a disposición, dejando de lado a Germán Pesela, es decir, con Paulo Díaz, Martínez Cuarta, Boselli y Rivero, el equipo tendría que salir adelante para disputar el torneo doméstico y la Copa Argentina, aún teniendo posibilidades de lesión y de suspensión en alguno de estos futbolistas en un futuro. Pero si se sigue en la Copa Libertadores, no estaría mal, por lo menos en la cabeza del muñeco, tener alguna alternativa más, porque en un inicio la idea era tener 5 defensores centrales, y con la lesión de Pesela, lamentablemente ahora tiene tan solo 4, sabiendo encima que en los octavos de final de la Copa no pudo contar con Rivero porque no lo inscribieron en la lista de buena fe, aunque si River avanza a cuartos ya podrán inscribirlo, al igual que podrían inscribir a Nicolás Troilo si se convierte en refuerzo de River. En el último tiempo no hubo en general transferencias entre Belgrano y River como para que tengamos en cuenta cómo se manejarían las dirigencias en caso de que comenzaran formalmente las charlas por el futbolista. Algo totalmente opuesto y contrario a lo que sucede con el otro equipo grande de Córdoba, con Talleres, teniendo en cuenta que el millonario ha incorporado una enorme cantidad de futbolistas del elenco cordobés, entre ellos a Juan Carlos Portillo y a Matías Galarza Fonda en este mercado de pases, por lo que tenemos una noción de cómo se maneja River
junto con Talleres, pero no la tenemos en cómo se maneja River con Belgrano. Si bien es cierto que hubo algunas preguntas por algunos futbolistas en los últimos 2 o 3 años, en su momento cuando una de las grandes joyas del Pirata, Bruno Zapelli, hacía su aparición en primera, en River se interesaron por él, pero como ya mencioné anteriormente, Belgrano tenía intenciones de venderlo al fútbol del exterior porque en general no tiene la idea de vender a sus mejores futbolistas al fútbol argentino, y además teniendo en cuenta que Troilo es un futuro central de selección, o por lo menos así lo ha hecho ver Lionel Scaloni en su última convocatoria, es más probable que tenga las puertas abiertas para ir hacia el fútbol europeo, algo por ejemplo que no sucedió con Zapelli, a quien lo terminaron transfiriendo al Atlético Paranaense de Brasil. Por lo pronto, eso no significa que desde el lado de Belgrano no escuchen una posible oferta de River, pero la misma tendría que ser totalmente superadora y el representante del futbolista junto con el propio jugador deberían ejercer algo de presión para que en definitiva el central se ponga el manto sagrado. Si esto no llega a suceder, y veo prácticamente imposible que si Troilo llega a ser elegido por Gallardo por reforzar la saga, se pueda llevar a cabo una hipotética negociación, porque Belgrano siempre pondrá por encima el hecho de venderlo hacia el fútbol extranjero, lo cual es algo totalmente respetable. Después, es cierto que para el futbolista podría ser mejor jugar en la primera división de River que jugar en un equipo bastante débil, por ejemplo, de la liga italiana. Se está hablando de que el Pisa, conjunto recientemente ascendido a la Serie A, primera división del fútbol italiano, sería el conjunto que realizaría una mejor oferta para quedarse con el futbolista. Y si bien irse al fútbol de Italia también podría ser un repunte, sobre todo en lo que respecta a lo económico para el jugador en cuestión, en cuanto a lo deportivo, ponerse la camiseta de River obviamente siempre termina siendo una mejor alternativa. Así que hasta que no se decida al 100% Gallardo decidir por un defensor central, si el zaguero elegido termina siendo Troilo, ahí recién sabremos cuál sería la cotización, si es que existe, por la cual Belgrano estaría dispuesto a venderle el jugador al conjunto de Núñez. En caso de que sea así, de que haya una oferta que pueda llegar a ser aceptada por el equipo de Córdoba, desde el lado del más grande verán hasta dónde se van a estirar. Teniendo en cuenta que lo máximo que se ha pagado por un central en este último tiempo son los 7 millones de euros que en enero el más grande le abonó a la Fiorentina de Italia por Lucas Martínez Cuarta, me atrevería a decir que hasta esos números podría llegar a elevarse la dirigencia de River para contratar a Troilo. También es cierto que cuando contrataron a Martínez Cuarta estaban trayendo un zaguero central titular, y en este caso Troilo llega para ser una alternativa para ocupar el rol que tenía Pesela, que en principio era suplente, por lo que habrá que esperar a ver si la dirigencia de River, en común acuerdo con el entrenador, están dispuestos a poner una suma importante de dinero para quedarse con este futbolista. Y Mariano Troilo fue la gran sorpresa de Lionel Scaloni en la fecha FIFA de junio, cuando comenzaba el sexto mes de este 2025 y Scaloni tenía que terminar de confirmar a aquellos seleccionados del fútbol doméstico que iban a formar parte de las convocatorias en los partidos frente a Chile y Colombia por las jornadas 15 y 16 de las eliminatorias sudamericanas. Hubo muchos nombres que empezaron a sonar, algunos conocidos teniendo en cuenta que juegan en los equipos más importantes del fútbol argentino, como el caso de Juan Nardoni de Racing, Kevin Lo Mónaco de Independiente. Claro, está también Gonzalo Montiel de River, que no fue después porque lamentablemente se lesionó y quería llegar óptimo para vestir la camiseta del conjunto de Núñez en el Supermundial de Clubes de la FIFA, pero terminó apareciendo un jugador que nadie tenía, justamente el de Mariano Troilo. Por características, el defensor central es quizás el zaguero argentino que hoy está jugando en el fútbol de nuestro país que más le gusta a Lionel Scaloni. Teniendo en cuenta esto, lo convocó para que formara parte de las distintas prácticas y entrenamientos antes de los partidos de la fecha FIFA de junio, y si bien es cierto que no sumó minutos en ninguno de los dos cotejos, porque claramente la idea no era que jugara esos encuentros frente a Chile y Colombia, sino que empezar a adaptarse a lo que es formar parte de la selección argentina, la realidad es que vivió un momento único en ese entonces, y ya desde ahí su cotización se elevó. Es cierto que ya en el fútbol argentino había tenido buenos niveles en general el Belgrano, pero la realidad es que desde el fútbol europeo
no habían llegado ofertas ni sondeos verdaderamente importantes que pusieran al futbolista en un lugar tan preponderante en lo que respecta a la lista de defensores centrales que hay en el fútbol argentino. Obviamente lo reconocían como un muy buen zaguero, pero después iba a tener que rendir en algún equipo quizás un tanto más importante, no por bajarle la vara a Belgrano, pero desde el fútbol europeo en general te vienen a buscar cuando estás en alguno de los equipos comúnmente llamados 5 grandes del fútbol argentino, a menos, y hay algunas excepciones, de que estés jugando en la selección. Y por eso mismo el hecho de que Scaloni lo haya citado para formar parte de la última fecha FIFA, del último parate de selecciones, le dio quizás más posibilidades en este mercado para que sea seguido por conjuntos de la UEFA. Eso obviamente le jugó en contra en el River, pero obviamente también significa que en caso de contratarlo, Gallardo estaría yendo en búsqueda de un futbolista de futuro de selección. Después, también es cierto, el entrenador del combinado nacional ya ha manifestado más de una oportunidad que para que un futbolista siga formando parte del albiceleste, tiene que tener continuidad y regularidad, no puede tener una convocatoria y quedarse con eso pensando que siempre va a ser citado sin importar el rendimiento que pueda tener a lo largo de toda una temporada. Y más allá de que el DT de la selección argentina no lo manifieste, también importa el equipo y las competencias que esté jugando. No es lo mismo, y por eso creo que el futbolista está buscando una salida en este mercado, jugar en Belgrano únicamente competiciones nacionales, que irse a jugar a Europa, quizás algún equipo que disputa algún certamen internacional, o mismo ponerse la camiseta de River si es que el equipo de Gallardo continúa compitiendo en la Copa Libertadores. Todo le puede servir a Troilo en un futuro, más allá de que, como también ya he mencionado, el equipo que lo quiera va a tener que poner el dinero que Belgrano pretende, porque si no será imposible su transferencia en este mercado de pases. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, River tiene tiempo hasta el 31 de agosto para utilizar al menos uno de los 2 cupos que le dio la AFA para incorporar a algún futbolista. Estas 2 posibilidades se dieron, una por la lesión de Germán Pesela, que lamentablemente se rompió los ligamentos cruzados, y la otra por la venta de Santiago Simón al Toluca de México. Teniendo en cuenta esto y viendo lo que sucedió con el defensor central, en caso de que River elimine el próximo jueves a Libertad de Paraguay en los octavos de final de la Conmebol Libertadores, se analizará la chance de traer un zaguero. De esta manera, Gallardo tendría los 5 defensores centrales que en principio quería para afrontar todo el semestre. Si claro está, River lamentablemente queda eliminado, la posibilidad de incorporar un jugador en este mercado quedará de lado por lo menos por ahora. Mariano Troilo, defensor central de 22 años de Belgrano de Córdoba, sería uno de los escogidos y evaluados por el DT. Si bien la dirigencia del equipo de Córdoba tendría pensado transferirlo al fútbol europeo, en caso de que el millonario haga una oferta convincente, se podría llegar a llevar a cabo la negociación. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.